Esta investigación es una colaboración con investigadores de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, ¿no?, y del NIH de Washington, ¿no? Entonces lo que se trataba era de, al principio lo que queríamos era buscar un método de diagnosis que fuese óptimo y genético, ¿no?, de la fibromialgia, ¿no?, porque el diagnóstico de la fibromialgia no es nada claro, ¿no? A veces se confunde con otras enfermedades. De hecho, muchas veces se le suele llamar como el dolor invisible, ¿no?, porque los pacientes de fibromialgia suelen, cuando van al médico, se cree que es un síndrome imaginario, ¿no?, y lejos de ahí, pues tiene unas causas o una serie de genes o vías genéticas alteradas que servirían para su diagnóstico y también para entender cuáles pueden ser las posibles causas. La aportación es que la diferenciación, bueno, tenemos un número limitado de muestras, obviamente, pero la diferenciación entre mujeres que estaban diagnosticadas con el síndrome de fibromialgia, digo mujeres porque es un síndrome más bien en femenino, es decir, afecta más a las mujeres que a los hombres, estadísticamente, ¿no? Y aquellas que eran controles sanos, es decir, que fueron voluntarias más o menos de la misma edad, que no desarrollaron el síndrome, ¿no?, pues son una serie de genes, ¿no? Bueno, lo que se llama la firma genética a pequeña escala son 57 genes, pero si miramos en una firma mucho más amplia que describiría las causas de la enfermedad, lo que es llamativo es que todos los genes, y te puedo hablar de 2000 genes, están todos deprimidos en enfermos con fibromialgia, porque normalmente en enfermedades se tienen unos genes que están bien deprimidos, es decir, no funcionan, tienen un nivel de expresión más bajo que el que debiesen, o también tienen un nivel de expresión más alto. No, en este caso están sistemáticamente deprimidos, ¿no?, y se asocian a tres vías importantes que parece que tienen entidad, ¿no? Una que les interesó mucho es la vía del glutamato, ¿no?, que ya la habíamos visto en estudios de fatiga crónica, ¿no?, en enfermos tratados con radioterapia que desarrollan el síndrome de fatiga crónica. De hecho, la fatiga crónica y la fibromialgia muchas veces se confunde con la artritis reumatoide y también con la esclerosis múltiple, ¿no? Entonces vemos que esa vía está bien representada en enfermos con fibromialgia, y también aparecen una serie de vías que podrían sugerir un origen vírico de la enfermedad, con lo cual, si sabemos aquellos genes que están afectados y las vías que están afectadas, bueno, pues una manera es diseñar medicamentos que restablezcan lo que se llama la homeostasis, el equilibrio, ¿no? Es decir, no es curar la causa, que se pudiese también, ¿no?, sino restablecer que los genes o que el organismo funcione como debiera, ¿no? Y si somos capaces de hacer eso, y esperemos que lo sean, ¿no?, entonces podríamos paliar los síndromes, las dolencias de la fibromialgia, ¿no? Lo de siempre, ¿no? La matemática ayuda a entender, a dar respuesta a las preguntas que se plantean los investigadores, ¿no? En este caso empezaron por kits diagnósticos, ¿no? Decir, bueno, pues oye, podríamos, por ejemplo, definir una serie de genes, ¿no?, que fuesen fácilmente medibles y que nos diesen una cierta probabilidad que una persona tiene o no fibromialgia, y eso rápidamente lo resolvimos, ¿no? Pero va más allá, ¿no?, porque cuando tú resuelves eso, y eso al final puede ponerse en un kit diagnóstico, ¿no?, que se midan solo esos genes, y un programa de ordenador, que sería un robot biomédico, mediría diferentes combinaciones y diría, bueno, pues este paciente tiene fibromialgia con tal probabilidad. Si la probabilidad es muy alta, entonces el diagnóstico es fiable, ¿no? No solo eso, sino que es la manera también de reducir la complejidad de todos esos datos, ¿no?, que son datos genómicos en este caso, podrían ser datos de hospital, podrían ser datos de imagen médica, ¿no?, y ayudar a los médicos a descubrir relaciones implícitas que a simple vista no serían, nadie descubriría, ¿no?, porque la dimensionalidad de estos datos es enorme, ¿no?, entonces nadie va a mirar esos genes individualmente, ¿no? Entonces el tratamiento de la información es fundamental hoy en día en la medicina personalizada, por así decirlo.